autor se te viene a la cabeza si te digo que fue el maestro indiscutido del relato corto? Estoy hablando del mismísimo Edgar Allan Poe, que no solo se destacó en este nuevo formato literario, sino que lo inventó. En la época donde las novelas largas, de largo aliento, comenzaban a llegar a América, él inventa este nuevo formato literario que, en sus propias palabras, consistía en construir relatos que se puedan leer de una sola sentada. Sí, así lo dijo en uno de sus ensayos, y en este video no solo quiero hablarte sobre Edgar Allan Poe, sino que quiero dejarte como recomendación 3 de mis cuentos preferidos. Es muy difícil elegir 3 entre toda la producción de relatos que tuvo Edgar Allan Poe. 3 de mis cuentos preferidos para que lo puedas descubrir, para que lo puedas releer o para que puedas encontrarte con lo mejor de la literatura, que es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un escritor estadounidense que se destacó también como periodista, como crítico y como poeta. De hecho, él quería escribir poemas antes que cuentos, pero lo que tienen los relatos de particular es que se podían enviar a periódicos, se podían publicar y por ello le pagaban. No mucho, porque durante muchos años ha vivido en la pobreza y le ha costado subsistirse económicamente, pero recibía un dinero a cambio de los cuentos que publicaba y ha pasado a la historia por ser el gran maestro, como les decía, de los cuentos de terror y también de los cuentos de misterio. Les traigo un poco de ambos. El primer cuento que les quiero recomendar es El corazón delator, uno de los más recordados que pertenece a esta primera categoría de los cuentos de terror y es uno de los relatos más famosos de Edgar Allan Poe. ¿De qué va? A mí me hace acordar a un capítulo de Los Simpsons donde Lisa arruina el proyecto de su compañera Allison y después no puede aguantar la culpa que eso le genera de haber hecho trampa. Y bueno, hay algo de eso, volviendo a Edgar Allan Poe, hay algo de ese mecanismo que vemos en el protagonista de la historia. En realidad es un narrador anónimo, no sabemos mucho de este hombre, más que vive con un anciano al que cuida por la noche, entra a su habitación y comienza a obsesionarse con el ojo de este anciano, a tal punto que se le cruza por la cabeza asesinarlo y esconder su cuerpo bajo las tablas de madera de la habitación. Planea todo el crimen en su cabeza. Y el cuento en sí mismo, más allá de este acto, es lo que ocurre cuando llega la policía a interrogarlo. El corazón delator justamente es el corazón de este anciano que comienza a escucharse, que este hombre comienza a escuchar y que lo lleva al borde de la locura. Y todo el relato te envuelve en ese clima de tensión. No les voy a contar cómo termina, sino lo que uno va sintiendo a medida que va leyendo. Hasta llegas a sentir cierta complicidad queriendo que le salgan las cosas bien a un hombre que en realidad está haciendo todo mal. Pero bueno, ese mecanismo psicológico también está en el relato, que te envuelve con su atmósfera, que te contagia toda esa tensión y que llegas al final directamente con el corazón en la boca, pero literal. Así que El corazón delator es el primer cuento que tengo para recomendar hoy. El segundo cuento que tengo para recomendarles pertenece a la categoría de los relatos de misterio. Edgar Allan Poe de alguna manera inventó todo en la literatura, porque mucha de la literatura posterior, con esta figura del detective que resuelve crímenes y que resuelve misterios, tiene su origen acá, en estos primeros cuentos de Edgar Allan Poe, que comienzan a plantear un crimen a resolver, un misterio a resolver y la figura de un detective que de alguna manera también le gana a la propia policía y encuentra pistas donde los otros no encuentran absolutamente nada. Estoy hablando de uno de sus cuentos más famosos, que no sé si cumple tanto con la regla de leer de una sentada porque es uno de los más largos también, y se llama Los crímenes de la Rue Morgue. En general, la historia se centra en el asesinato de una madre y una hija, son asesinadas en París. Acude la policía al lugar, no encuentra demasiadas cosas y hay un detective que es Dupin, que es un personaje característico de la literatura de Poe porque va a aparecer en muchos de otros relatos, que con mucho talento y mucha observación se dedica a resolver este crimen. Y esto sí, no se los podría contar porque les estaría arruinando prácticamente todo el relato. Así que nada, es una brillante investigación y llegás al final y decís cómo llega a todas esas conclusiones y todos esos detalles que de alguna manera están en el relato, pero lo que hace Dupin es unirlos y encontrarles una lógica. Donde no parecía no haber nada, encuentra una lógica y resuelve el crimen. Sí, les voy a dejar otro acertijo y otro misterio para que puedan comentar acá abajo en este video, porque Dupin aparece mencionado en una
exitosa y una gran famosa serie televisiva de Argentina, no tan actual, sino de los años 2000, que también había una serie de personajes que se dedicaban a resolver estas situaciones que parecían no tener ningún tipo de solución y ellos encontraban la manera de hacerlo. Así que los invito a comentar acá abajo, antes de la tercera recomendación, a qué serie me estoy refiriendo. El último cuento que tengo para recomendarles hoy creo que de alguna manera combina todo lo que estuvimos hablando a lo largo de este video, porque se trata de un relato de un terror más psicológico. Aparece la culpa, aparece la obsesión, que ya aparecían en El corazón delator, y a la vez es uno de los cuentos más siniestros y más horrorosos de toda la literatura de Edgar Allan Poe. Estoy hablando del relato El gato negro, que fue publicado en 1842 en un diario de Filadelfia. Los cuentos son bastante contemporáneos entre sí porque Edgar Allan Poe, como les comentaba, los iba publicando en diferentes periódicos y medios de comunicación, y este es considerado uno de los cuentos más siniestros de toda su literatura. En esta oportunidad, el protagonista está fuertemente marcado por una adicción a la bebida y es uno de los cuentos de más horror en toda la literatura de Edgar Allan Poe. Así que este argumento en particular los invito a descubrirlo por sí mismos. Haciendo un breve resumen, El corazón delator, Los crímenes de la Rue Morgue, El gato negro, son solamente 3 de mis favoritos en toda la literatura de Poe. Tengo por acá mi gran colección de cuentos completos. Acá está todo esto. Son todos los relatos de Edgar Allan Poe comentados. Esta edición es hermosísima, así que la dejo también como recomendación, que es de Páginas de Espuma. Y los invito, si llegaron hasta el final de este video, a comentar no solo la serie con el misterio que dejé en la recomendación anterior, sino cuál es su cuento favorito de Edgar Allan Poe y cuál recomendarían a otros lectores que quisieran comenzar a leerlo o también reencontrarse con sus cuentos. Mi nombre es Brenda, les quiero agradecer mucho por ver estos videos y nos vemos en el próximo con más lecturas.